Hola, bienvenidos a otro video más. En este vamos a crear un RDS. Estamos dentro de la plataforma de Amazon, la consola, y hemos ido al apartado de RDS. Para ir a este apartado simplemente tienes que escribir en el buscador RDS e ir a la primera opción. O vamos al menú de servicios y buscamos RDS, que está en la parte de Storage, que está en la parte de base de datos, acá. Al presionar nos enviará directamente al dashboard de RDS. Aquí podemos ver todo lo relacionado a este servicio. Por ejemplo, cuántas instancias tenemos actualmente o cuántas instancias reservadas tenemos. Recuerda que hay diferentes tipos. La reservada es la que hemos pedido por 1 año o 3 y las instancias son las que pedimos por hora, las que tenemos a demanda. También vamos a poder ver otras cosas como la cantidad de snapshots que hemos creado manual y automáticamente. Ahora, para crear una instancia tenemos dos opciones. Tenemos la parte de pedir la demanda y la de reserva. Si vamos a la parte de instancia demanda aparecerá esta pantalla en donde se lista todas las instancias que tenemos. Y si vamos a la parte de reserva iríamos a otra pantalla similar. Ambos tienen el botón de crear base de datos. Si presionamos el de crear a demanda, nos va a aparecer este formulario. Este formulario tiene dos métodos, el método fácil y el método estándar. El método fácil nos permite escoger menos cosas. Es como que más rápido, nada más. Nos muestra el motor, nos aconseja una plantilla que es para producción, para dev o para la capa gratuita. Si escogemos la capa gratuita y estamos dentro de los 12 meses al crear la cuenta, podremos disfrutar de las características de esta capa gratuita. Esto simplemente significa la cantidad de recursos que se nos va a asignar. Por ejemplo, si agarramos producción, tendríamos una instancia de 4 de CPU con 32 GB de RAM, con 500 GB de almacenamiento. Esto saldría por hora $1 con 0.17. Si vamos a Dev, tenemos algo mucho más pequeño que cuesta 0.23. Si vamos a la Free Tier, nos dice que vamos a escoger una instancia que cuesta 0.020. Sin embargo, si estamos dentro de la capa gratuita, no nos costará nada. Ahora, parte de la información que debemos proporcionarle a AWS para crear esta instancia de forma fácil son el nombre de la instancia, un usuario master y la contraseña de nuestro usuario master. El resto de información va a estar casi que puesta automáticamente. No tenemos mucha libertad, sin embargo, nos saca de apuros rápidamente. Vamos a ir a la parte de estándar ahora para ver qué nos pide este formulario. Cuando escogemos la opción estándar, sigue la primera parte con seleccionar el motor de la base de datos. Luego de eso nos pide la versión de este motor. Por ejemplo, en MySQL nos muestra todas las opciones que soporta el RDS. También si vamos a MariaDB sería lo mismo. Si vamos a SQL Server ya sale otra cosa que aquí depende de la edición. Esto es más que todo por la licencia. En Postgre también nos muestra un tema de versionamientos. Y en Oracle también aparece igual que Microsoft. Nota que en estas dos opciones, ya que son temas de licenciamientos, nos da una opción de licencia. Y en la parte de donde son motores de la comunidad, nos aparece simplemente escoger la versión. Si agarramos MySQL, por ejemplo, y escogemos la versión 8, nos aparece un template. Este template es opcional. Tú simplemente puedes escoger y se te cambiaría la familia de la instancia que vamos a escoger al final. Si quieres ver más detalle, vamos a la parte de la familia. Aquí aparece que si agarramos capa gratuita es una T2 micro. Si escogemos Dev, vamos a ver un large. Si vamos a producción, vamos a ver el mismo large. No hay mucha diferencia. Bueno, vamos a agarrar uno de capa gratuita. Nos aparece que en las configuraciones debemos colocar el nombre. También nos pide el tema de las credenciales igual que en la parte fácil. Y ahora tenemos otras opciones. Aquí en el tema de las instancias, el tipo de instancia, la clase de instancia, podemos escoger. Bueno, en realidad solo nos sale uno porque escogimos la parte de capa gratuitas. Si escogemos otro, vamos a tener esto liberado. Así que vamos a poder escoger entre otras características. Si te das cuenta, aquí hay tres opciones diferentes. Una que dice que incluyen las clases M, otra que dice que incluyen las clases R y clase X y otra que dice
clases T. Esto significa el tipo de familia de las instancias que podemos escoger. Si escogemos las clases T, aparecerán las pequeñitas, la micro, la small, la medium, la large. Yo normalmente escojo una micro por temas de que estas son simplemente clases demo, pero podríamos escoger una más grande. Esto lo único que hace es darnos más poder. En el apartado de Storage vamos a poder escoger entre propósito general y IOPS aprovisionado. La diferencia acá es simplemente que para propósito general no podemos seleccionar las IOPS. Pero si damos IOPS aprovisionado, si lo necesitamos, simplemente con seleccionar este tipo de storage se nos habilita este input en donde podemos cambiar las IOPS. Esto depende de lo que necesitemos, del caso de uso para el cual vamos a necesitar esta instancia. Una anécdota que te puedo contar es que hace mucho tiempo dentro de una empresa en donde estaba trabajando resulta que la instancia era muy demandada y tenía un tema de réplica de lectura y todo iba bien hasta que la instancia pasó más de 100 gigas. Aquí empezó a tener problemas con el tema de la replicación porque tenía muy pocas IOPS. Entonces se quedaba como sin recursos y tuvimos que asignarle un disco de IOPS aprovisionado en donde tuvimos que adecuar las IOPS según la cantidad de gigas que había. Pero esto solo se vio en la práctica, o sea, ya se veía que había un tema de no réplica, o sea, no se replicaba bien. La réplica se quedaba sin poder copiar la data y empezaba a lanzar un montón de errores. Pero para casos de pruebas solo necesitamos el disco SSD de propósito general y no mucho más de 20 GB. También tenemos una opción de autoescalamiento, que en este caso no lo necesitamos, y pasemos solo a otra. En este apartado, en Ability and Durability, podemos configurar que nuestra instancia sea multi-AZ. Multi-AZ significa que va a estar en varias regiones. Es una especie de copia redundante. Sin embargo, para casos normales, algo simple como esto, no lo vamos a habilitar. Si lo habilitáramos, simplemente esto por dentro haría su trabajo de estar replicada en varias zonas. En la parte de conectividad se nos presenta la opción de poder escoger en qué VPC podemos poner nuestra instancia de RDS. También seleccionar las subnets que podemos usar y también de asignarle si nuestra instancia va a poder tener acceso directo desde internet. Esta opción para principiantes es importante. Sin embargo, las buenas prácticas dicen que es mejor seleccionar no. Yo seleccionaré sí simplemente para conectarme desde mi propia PC usando una aplicación directa. Luego de eso simplemente tenemos más opciones de VPCs. Yo escojo la por defecto y le digo que no importa la Ability Zone, que no me importa en qué Ability Zone de esa VPC escoja. Con respecto a la Data Authentication, aquí podemos seleccionar si queremos que simplemente se pueda autentificar como usuario en password a nuestra base de datos o que use roles de IAM para autenticarse. Si vamos al inicio, para poder configurar bien esto necesito colocar el usuario. Vamos a hacer el usuario y vamos a poner una contraseña. Vamos a poner la clave curso 2021-2021. Con eso sería suficiente. Ahora vamos a la parte final y vamos aquí a configuraciones adicionales. Acá aparecen unas opciones medio raras, que es el tema de la opción simple de escribir el nombre de nuestra base de datos interna. Es decir, colocamos aquí un nombre e instantáneamente al crearse nuestra instancia física, es decir, al virtualizarse nuestra máquina de RDS, dentro se va a crear una base de datos con el nombre que coloquemos acá. Va a ser la base de datos por defecto. Sin embargo, si no colocas nada, no se crea nada. Luego la vas a poder crear manualmente. También existe la opción de configurarle algo llamado Parameter Group y Option Groups. Esto es algo medio ambiguo, pero intentaré explicártelo. El Parameter Group y el Option Group simplemente son opciones adicionales sobre el engine que estás escogiendo, es decir, sobre el motor de base de datos que estás escogiendo. Estas opciones se cargan al inicializarse la base de datos y puedes cambiársela en cualquier momento siempre y cuando le asignes un parámetro group diferente. Por ejemplo, si tú
creas una instancia de un motor de base de datos con una versión específica, automáticamente se crea un parameter group y un auction group que se asocian a ese tipo de base de datos. Si creas otro similar, puedes escoger entre estas opciones. Estas opciones normalmente al inicio se crea una por defecto, teniendo las opciones mínimas necesarias para que funcione un RDS. Si tú quieres cambiar algunos de esos parámetros, por ejemplo en el parameter groups, tendrías que crear tu propio grupo de parámetros y cambiar las opciones que quieras y luego asignárselo a esa base de datos que quieras. Entre estas opciones tenemos todas estas de acá. Y esto es demasiado específico, orientado al motor de base de datos que estés seleccionando. Por ejemplo, este es de MySQL 5.7, que te aseguro que tendrá una que otra opción diferente comparado con MySQL, pero la 8.0. Entonces, para cada motor y versión deberías crear un parámetro group. Y es más, se van a crear automáticamente. Siempre vas a tener una por defecto, al cual si quieres modificar algo tendrías que crear tu propia versión. Y eso pasa idéntico con los auction groups. Los auction groups tienen también opciones que puedes ir cambiando a voluntad, pero tienes que crear uno aparte, tienes que crear uno propio tuyo. Pasado esto, simplemente tienes que seleccionar el que quieras y llegamos a la parte de opciones de backups. En esta, normalmente por defecto, se coloca una especie de backup automático con 7 días de retención y se van creando de manera automática sin que tú tengas nada que ver con eso. Para poder ver esto, basta con irte al dashboard y buscar la parte de snapshot automáticos. En mi caso, tengo mis propios backups automáticos que se van generando según esa configuración, que normalmente vienen por defecto una retención de 7 días. Tú puedes cambiarla. Tienes hasta 35 días. También puedes quitarla si pones 0 días o quitas esta parte de acá. Te recomiendo que la dejes activada. Aparte de eso, también hay un sistema de encriptación y un sistema de monitoreo que se configura también de manera automática. Una de las opciones importantes que debes pensar en colocar es esta de acá, la protección de eliminación. Esto lo único que hace es que a la hora de eliminar una instancia te pida que le quites esta protección. Es como una especie de segundo paso que evita esa eliminación por error. Así que luego de todas estas configuraciones solo basta darle al botón crear. Si vemos acá nos dice una estimación del costo mensual de esta base de datos. Aquí dice $27.12 mensuales. Ahora vamos a ir un momento a la parte de reserva de instancias y vamos a ver el precio de una base de datos reservada. Recuerda que las bases de datos reservadas son aproximadamente de 1 año o 3 años. Y no solo eso, sino que tienes varios tipos de pago. Una es que no pagas nada al inicio, la otra que pagas algo al inicio y la otra que pagas todo al inicio. Entonces vamos a escoger una de MySQL simplemente para comparar. Vamos a agarrar aquí una micro, pero ya va. Vamos a ir a este y vamos a ver qué instancia escogimos para ver aproximadamente lo mismo. Una T small. Una T3 small. Entonces vamos acá y escojamos una T3 small. ¿Ya? Vamos a ponerla no multi-AZ. Vamos a escoger un año. Vamos a hacer que paguemos todo de un golpe. Y ahora vamos a ver que aquí ha subido a $196 todo el año. Si calculamos, obviamente, vemos que la instancia demanda con el tiempo va a salir más cara que la de reserva. Que esa es más o menos la ventaja de tener una reserva. Pero las reservas sirven para casos en donde tú sepas que vas a estar todo un año con ese proyecto, usando ese recurso. Porque si no, simplemente es un desperdicio. Ahora eliminemos esta pantalla de reserva y vamos a la parte de crear una base de datos a demanda. Lo chévere de la base de datos a demanda es que tú puedes apagarla
y deja de consumir tiempo. Las de reservas no, las de reservas tú pagas y así la tengas apagada o prendida siempre se va a cobrar. Otro de los detalles importantes es que cuando tengas una instancia a demanda apagada te va a durar una semana apagada. Luego de eso se va a encender automáticamente. Así que si piensas en dejar apagado por muy largo tiempo una base de datos, es posible que se encienda y empiece a cobrar si está fuera de la capa gratuita. Tienes que estar muy pendiente de esto. Puedes crear sistemas que la apaguen cada cierto tiempo o que estén pendientes de que prenda y luego la apagues. Pero lo que te diría yo es que si la vas a tener por muy largo tiempo apagada, simplemente le hagas un snapshot y la elimines. Luego podrás tomar ese snapshot para crear nuevamente la instancia cuando la necesites. Ya tenemos la instancia habilitada. Para verla tendremos que darle aquí el botón modificar, o si necesitamos apagarla, reiniciarla o eliminarla, usaríamos este botón de acción de acá. También podríamos crearle una réplica de lectura, crearle un snapshot, hacer un tema de restauración desde un punto en el tiempo o hacer una migración de snapshot. En este caso así se apagaría, le das el botón stop y te aparecería esta ventana en donde podrías crear un snapshot de la base de datos o simplemente apagarla. Mira este mensaje de acá que te dice que tú puedes apagar tu instancia por 7 días, pero automáticamente se encenderá pasado esos 7 días. Vamos a decirle que sí, que la pare ahora y ya con eso estaríamos apagando nuestra instancia.